Estamos de regreso en Cátedra Médica. Hoy una conversación interesante con el doctor Onofre Torres. Hablamos sobre lesiones comunes por accidentes de tránsito. Y antes de irnos a la pausa, dejábamos la pregunta ahí para poder dar respuesta en este bloque de qué debe hacer un ciudadano común que presencia un accidente de tránsito para poder ayudar a la víctima sin que peligre aún más su vida. Bueno, yo diría, lo primero es obviamente tratar de contactar un servicio especializado, en este caso el 911, ¿verdad? Bueno, pero sí también hay herramientas que de hecho, por ejemplo, al personal de la Defensa Civil y otros mecanismos que ayudan en socorro pueden utilizar si no hay herramientas, dispositivos al alcance de manera inmediata. Por ejemplo, le diría algo tan simple que puede salvar una vida. Decíamos ahorita que el traumatismo craneoencefálico, el traumatismo de cuello, pueden producirte una cuadriparesia o cuadriplegia, que ese individuo no pueda mover las extremidades, sería lo que llamamos en el lenguaje popular que se convierte en un vegetal. Entonces, hay un traumatismo, por ejemplo, lo primero que tratamos de hacer es, primero, preservar que el paciente respire, ¿verdad? Y hay mecanismos de esto. También inmovilizar el cuello para evitar si se sospecha que hay lesiones cervicales. Algo tan simple como, por ejemplo, usted toma una gorra y coloca la parte de lo que es el pico de la gorra entre el cuello y la parte de acá del tórax. Y es una manera de mantener el cuello hiperextendido. Con el pico de la gorra. Exactamente, acá debajo lo colocamos. Y en la parte del frente del cuello. Ajá, para la gente que nos escucha a través de tener el cuello hiperextendido, y garantizamos que la vía aérea esté permeable, y ahí podemos inmovilizar un poco el cuello. Son pequeñas herramientas. Por ejemplo, en caso de lesiones de extremidades, tomar un cinturón, 2 pedazos de trozo de madera o lo que tenga dependiente y colocarlo a ambos lados, y es una manera de inmovilizar también una fractura para evitar lo que decíamos de las probables lesiones vasculares. Si hay una herida importante, hacer presión directa, tomar cualquier tipo de cosa que tenga, una camisa, un t-shirt, lo que sea, una toalla y hacer presión directa sobre el área de la extremidad donde se está produciendo, ¿verdad?, la hemorragia, y esto ayuda por lo menos en lo que pueda llegar un organismo de socorro a tratar de, ¿verdad?, disminuir lo que sería la hemorragia. Entonces son algunas herramientas que la población debe tomar en cuenta, pero la recomendación inicial es tratar de primero, ¿verdad?, de tratar de contactar a los servicios especializados para esos tipos de casos. Claro. Lo que tiene que ver, doctor, con el uso del casco, el uso del cinturón, ¿qué diferencia hace en cuanto a las lesiones con las que puede terminar una víctima de un accidente de tránsito? Claro, es una diferencia abismal. No es lo mismo, por ejemplo, un individuo que va a una velocidad que no necesariamente tiene que ser a alta velocidad. Una velocidad moderada, si lleva su cinturón de seguridad y tiene un impacto, pues quizás el traumatismo que te produzca el cinturón por mantenerte fijo es un traumatismo leve. Contrario a que si sales disparado por no llevar el impacto, cinturón. por no llevar el cinturón. Una persona que cae contra el asfalto, si tiene un casco protector, obviamente no tendrá el mismo lesión que una persona que cae directamente con el pavimento o que chocó con cualquier otro objeto. Entonces, hablábamos ahorita de lo bueno del sistema de 911 y que había que aumentar lo que sería las herramientas, darle más herramientas, recursos, pero también parte de esa misma línea nosotros debemos tratar también de la prevención. O sea, debemos tratar de llevar al mínimo posible la muerte por accidentes de tránsito, que no se produzcan los accidentes. Y algo tan simple como hacer que se cumplan las leyes que están establecidas es más que suficiente y cuesta mucho menos. Cuesta mucho menos. Nosotros que vivimos acá en la zona metropolitana, en las zonas urbanas, todo el que vive en zona urbana lo ve día a día, lo palpa, incluso frente a las autoridades. Se violan las leyes de tránsito. Diario. Muchas veces son ellos mismos las autoridades que violan también, las propias leyes. Pero, por ejemplo, en el caso de las personas que son más afectados, que son los que conducen vehículos de 2 ruedas de motor, no hay forma, no hay, y es simplemente tratar de que se cumplan las medidas. Yo a veces pongo, por ejemplo, yo ando en un vehículo de 4 ruedas y yo me salto un semáforo en rojo y al otro lado tengo un agente colocándome mi multa, porque cometí un error. Pero ¿y los 10 que se fueron en el motor? En 2 ruedas. En 2 ruedas. Ellos no tienen ley. La ley no existe para ellos. Y si yo choco o tengo una colisión,
las probabilidades de que yo tenga un trauma importante, no estoy diciendo que se viole la ley, pero en el hipotético caso que lo hice, probablemente en el móvil en el que me estoy desplazando, el riesgo de padecer una lesión es mínimo mío que el que se va trasladando en un vehículo de 2 ruedas. Entonces, partiendo de lo que sería la prevención, sería gran parte de la resolución de este gran problema que tenemos con el tema de los traumas y secundario a los accidentes o a los choques de tránsito. Sí, yo creo que las autoridades, en el caso de los motoristas, de los motores de esos vehículos de 2 ruedas, yo creo que ya ellos se cansaron y se dieron por vencidos. Porque, como usted bien dice, doctor Onofre, a diario nosotros vemos como en un semáforo los motoristas están haciendo presión y se van en rojo, pero se van en rojo en cantidades industriales, y los agentes de tránsito están ahí y no pasa nada. Más adelante no pasa nada, porque podría ser que allá adelante diga, venga, se fueron 20 allá adelante, métanlo preso a todos, pero no pasa nada. Y posiblemente en el próximo semáforo hagan lo mismo, y entonces ellos van en esa ruta, como no les pasa nada, entonces ellos siguen actuando de esa manera. Pero con 1 o 2 que empiecen a agarrar. Claro. Pues no tienen que agarrar los 20. Exacto. Pero nadie quiere estar dentro de los 2. Sí. Pero ya entonces, yo creo que ya se dieron por vencidos. No se pueden dar por vencidos. Hay que hacer el esfuerzo de hacer cumplir la ley. Si hacemos cumplir la ley, como dice el doctor Onofre, con certeza que vamos a disminuir significativamente el tema de los traumas, las lesiones por accidentes de tránsito y la mortalidad. En el Estado, en estos tipos de pacientes, porque muchos de estos pacientes también tienen, por ejemplo, régimen subsidiado, que obviamente es el Estado, somos nosotros los contribuyentes. Entonces se convierte en una carga, como decíamos ahorita, una carga para la sociedad, porque es una persona que no puede laborar, pero también una carga para la familia, que quizás es la única persona que trabaja, que se ha visto en muchos casos, que son jóvenes en edad productiva, que sus padres por una u otra razón no trabajan, y que esa persona ya tiene una lesión que le impide trabajar. Eso es un drama para esa familia. Por supuesto, claro. Y entonces eso lo vemos nosotros a diario. Doctor, en cuanto al protocolo que se sigue en los hospitales, porque a veces, producto de un mismo choque de tránsito, pueden llegar varias víctimas al mismo hospital. ¿Cómo se agota ese protocolo de identificar el paciente que está en un estado más delicado, que necesita la atención más urgente? ¿Cómo se da todo ese protocolo en las emergencias de los hospitales traumatológicos? Sí, en los hospitales traumatológicos, la mayoría de los hospitales traumatológicos tienen varias áreas en lo que corresponde a la emergencia. Está el área de triaje, que es donde se evalúa, como bien explicaba, dependiendo de la severidad y de la urgencia del paciente, se van evaluando y se van entonces tomando conductas dependiendo de previo a la evaluación ya que tiene el paciente. Entonces se van tomando las medidas, porque obviamente no se pueden atender toda la vez, sobre todo cuando son múltiples. Entonces se toman lo que tienen más severidad, lo que ameritan un procedimiento de urgencia, entonces se actúa sobre esos primeros, en los que los demás se van evaluando y se van estabilizando. ¿Con qué frecuencia, doctor, un paciente que llega con lesiones producto de un accidente de tránsito o una emergencia de un hospital requiere una cirugía? O sea, usted, como médico cirujano que trabaja en un hospital traumatológico, ¿cada qué tiempo entra a un quirófano porque un paciente diario? Diario, doctor. Y nosotros somos cirujanos generales, pero si por ejemplo, se le pregunta a ortopedia, por ejemplo, traumatólogos y ortopedas que trabajan con extremidades, que son, porque si bien nosotros la parte del tórax y el abdomen como cirujano le implica, la mayoría de las lesiones ocurren en extremidades. Pero le diría que en todas las guardias, por lo menos en lo que respecta a cirugía, mínimo un paciente por trauma se atiende y la mayoría tienen que ser intervenidos quirúrgicamente. De hecho, esta mañana ya había una cirugía por esto. De hecho. Sí. Y ni se diga a nivel de lo que es traumatología por lesiones de extremidades, es el día a día, porque lamentablemente es la situación que tenemos en la actualidad. Entonces, doctor, un paciente que llega con múltiples traumas, lo que se conoce como politrauma, que me gustaría que usted, como médico de esta área, pudiera definirlo para que la gente conozca el concepto. Y luego de eso, entonces, ¿cómo se define cuál es, en ese paciente politraumatizado, cuál es
la urgencia, o sea, lo que requiere una atención más rápida, una cirugía de inmediato, o sea, ¿cómo se establece eso? Lo primero hay que diferenciar lo que es paciente politraumatizado y un paciente con traumas múltiples. ¿Qué es un paciente con traumas múltiples? Es un paciente que recibe múltiples traumas, una lesión en un brazo, en una pierna, etcétera, etcétera, pero ninguna amenaza lo que es la vida del paciente. Sin embargo, un paciente politraumatizado puede tener 2 o más traumas, pero al menos uno de estos compromete la vida del paciente. Okay. O sea, tenemos pacientes que son con traumas múltiples y pacientes politraumatizados. Si a nosotros nos llega un paciente a la emergencia con traumas múltiples y uno con politraumatismo o un paciente politraumatizado en el área de triaje, entonces se hace el levantamiento y obviamente se le presta mayor atención al que tiene un politraumatismo porque hay un área que se identificó o un trauma que puede afectar la vida de ese paciente. Entonces, partiendo de ahí, tenemos esos dos conceptos, ¿verdad? Paciente con traumas múltiples y paciente politraumatizado. Entonces, cada uno va a tener una premisa y un manejo diferente. Esto es sumamente importante, doctor, porque a veces la familia, los pacientes se desesperan y dicen, pero mi paciente también está mal, mi paciente tiene múltiples fracturas, múltiples lesiones, ¿por qué no lo atienden? ¿Por qué le dan prioridad al otro? Estos conceptos, el poder diferenciarlos y hacer que la gente entienda la razón de por qué se atiende uno antes que el otro es sumamente importante. Claro, por ejemplo, ahora con la tragedia que vimos todos, ¿verdad? Sí. Que fue la tragedia del Jexet. Muchas personas llegaban en esa misma condición, pero un paciente que tenía una fractura importante o que ameritaba un procedimiento y otro que quizás no tenía una lesión tan severa, pues obviamente al tener un volumen tan importante, tú tienes que priorizar el que está más afectado y obviamente tienes razón, a veces la familia se desespera, pero lo básico es explicarle y decirle que bajo esa situación su familiar tiene menos peligro que el que se está atendiendo primero y a veces entienden un poco, ¿verdad? Entienden un poco, pero sí, la información hay que brindársela al paciente para que eso no se desespere, porque a veces se piensa que lo que se está es simplemente dándole prioridad por voluntad y no se está pensando en preservar la vida de esa persona que está afectada. Sí, yo creo que en las emergencias deberíamos tener un personal exclusivo de comunicación con el paciente, no el médico, no, sino que haya una persona que permanentemente le esté, por supuesto, compartiendo la información que los médicos estarían dando sobre el caso del paciente, porque lo que más desespera en una emergencia es la espera y la falta de información, o porque no hay capacidad de respuesta en el centro, porque hay una situación, y entonces la gente se desespera y eso genera mucha ansiedad. Claro. Entonces, yo pienso que en las emergencias deberíamos tener unos técnicos ahí o algunas personas formadas con una formación básica simplemente para comunicarse con los familiares, que sea, digamos, esa interfase entre los profesionales, porque el médico, si sale a hablar con la familia del paciente, deja de atender al paciente que lo necesita. Claro. Entonces, tiene que haber ahí un modelo para eso. Que tienen esa herramienta que se conoce como atención al usuario, que se encarga de brindar la información al paciente. Hay hospitales que están implementando esa modalidad, así como en el área de consultas, en diferentes áreas, en el área de internamiento, para recibir cualquier queja, cualquier información que necesite el paciente. Eso se ha ido implementando y es una herramienta que sí, ciertamente, le quita un poquito de carga también al profesional, porque el profesional de la salud lleva toda la carga. Tiene que ser informante, tiene que ser el que actúa sobre el paciente, tiene que ser el que gestiona. Sí. O sea, son muchas cosas que obviamente te sobrecarga lo que sería tu responsabilidad. Yo creo que es hasta un tema de seguridad, porque en esos hospitales traumatológicos llegan muchos casos que son agresiones por riñas, violencia, claro. Y el hacer que los familiares de un paciente que llega a una emergencia entiendan este concepto que hoy estamos aquí desmenuzando, puede evitar acciones violentas y agresiones al personal de salud, porque a veces en esa desesperación la familia pues se vuelve violenta para buscar que se les atienda rápido. Ya ha habido casos ya de agresiones al personal por personas que llegan ya con estado descompensado, con ira y sí ha habido casos de agresión. Doctor, usted hablaba de que muchos pacientes que llegan víctimas de un accidente de tránsito, pues terminan con secuelas que son para toda la vida.
En ese sentido, el riesgo que existe de llevar a un paciente que llegue en un estado crítico y que necesite una cirugía, de llevarlo a quirófano. ¿Qué le explican a los familiares de cuál es el riesgo de que ese paciente salga bien o que ese paciente pueda fallecer en medio del procedimiento? Sí, es un rol que nos toca a nosotros los quirúrgicos explicarle previo a la cirugía, porque el paciente, las personas, sobre todo los familiares, tienen que llenar lo que es un consentimiento informado, ¿verdad? Donde uno le explica las condiciones en las que el paciente va a quirófano, cuáles son las probables lesiones que puede tener el paciente, cuáles serían los resultados que pueda tener al final. Y dentro del duelo las personas lo entienden, porque lo que se busca es tratar de salvarle la vida. Hay pacientes que llegan en un estado crítico, muy delicado, y que a veces no da tiempo ni siquiera de acudir a una sala de quirófano con ellos. Y hay otros que salen con secuelas que pueden ser temporales, pero también pueden ser permanentes. Cuando hay, por ejemplo, traumatismo de gran impacto. Esos pacientes que tienen lesiones importantes a nivel de lo que es la columna vertebral, en la mayoría de los casos terminan o parapléjicos o terminan cuadriplégicos, que es una tragedia ver tantas personas jóvenes que prácticamente ya no van a hacer una vida normal, porque quedaron secuelas producto de un accidente de tránsito. Amputaciones, doctor, ¿qué tan común es que sucedan en este contexto de víctimas de accidentes de tránsito? Las amputaciones pueden ser, ha habido casos también incluso de amputaciones traumáticas que ocurren en el acto. El impacto es tan importante que el paciente pierde una extremidad. Hay algunos casos donde las lesiones son tan importantes, sobre todo cuando tienen compromiso vascular que afecta un vaso sanguíneo importante, en las cuales para salvarle la vida es mejor salvar la vida que salvar el miembro. Eso es una constante. Primero debemos salvar la vida del paciente, porque perfectamente, aunque quede con una secuela de un miembro menos, una persona viva, no es lo mismo que lamentablemente falleció con las 4 extremidades, no pudimos hacer nada. Entonces, la amputación de un miembro va a depender básicamente de la gravedad de la lesión y de la condición que tenga el paciente al momento de tener esa lesión a nivel de esa extremidad. Claro. Hoy estamos conversando con el doctor Onofre Torres, quien es cirujano. Hablamos sobre lesiones que quedan como consecuencia de un accidente de tránsito, cuándo es necesaria una cirugía, cuál es el protocolo que se debe agotar, toda esta información para que usted que nos escucha cada mañana pueda educarse, sobre todo porque vivimos una realidad en República Dominicana y es que tenemos una tasa alta de accidentes de tránsito, de muertes que llegan como consecuencia y discapacidades también. Entonces es un momento importante que nosotros podamos tener el conocimiento de cómo actuar frente a esta realidad. Es momento de hacer una pausa, retornamos en breve con más aquí en Cátedra Médica.